Sí. Perfecto. Ok, muchas gracias. Agradezco al Colegio Médico Veterinario del Perú. Saludo a los organizadores y también a los otros participantes de otras instituciones. Sabemos que está el presidente de AIDESEP conectado. De parte del comando COVID indígena de Loreto, reciban un cordial saludo. Efectivamente, el 8 de mayo, los pueblos indígenas de acá, de la región, propusieron al Poder Ejecutivo crear el Comando COVID indígena, a raíz de que el Estado central difícilmente tenía un trabajo con los pueblos indígenas. Si ustedes recuerdan, los indígenas teníamos el problema de los varados, que eran grupos étnicos de distintas ciudades del Perú, tanto en Lima, en Ica, acá en Iquitos mismo, que por alguna razón habían viajado a estas zonas urbanas y que la cuarentena les había, digamos, tocado en ese territorio. Entonces, ellos se quedaron y tuvieron muchas dificultades, básicamente de alimentación. Todos esos problemas, junto al avance de la enfermedad, los dirigentes de esta región proponen a PCM la creación del Comando COVID indígena de Loreto. Un mes después, el 8 de junio, el ministro de Salud y el ministro de Cultura vinieron aquí a oficializar al comando, ¿no? El problema que hemos visto con el comando creado es que el comando carece de recursos y seguramente el presidente de AIDESEP lo va a profundizar porque es uno de los temas que estamos planteando al Poder Ejecutivo, es que el comando no tiene recursos económicos. Entonces, hay una decisión política de los dirigentes, pero hace falta el soporte económico de los comandos indígenas. Y esto lo vemos importante porque, como es lógico, ninguna iniciativa sin recursos económicos no puede hacer mucho. No obstante, acabamos de cumplir un mes como Comando COVID de Loreto. Sí estamos haciendo varias actividades, básicamente de articulación con los distintos sectores, fundamentalmente con instituciones del Estado, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud, y también actividades con el sector privado. Es en esta línea que hemos firmado un convenio con el Colegio Médico Veterinario del Perú para trabajar dos temas. Uno, el asunto de la telemedicina, cómo llevar a las comunidades nativas de Loreto, digamos, consultas médicas para que los indígenas que viven en zonas remotas puedan tener acceso a información. El problema que hemos identificado para esto es que en lugares remotos no hay internet y muchos médicos o promotores interculturales de salud no tienen laptop. Entonces, la telemedicina funciona cuando hay internet y hay laptop. En este caso, en muchos centros de Loreto alejados no hay esos materiales. Entonces, eso es algo que hay que, en algún momento se le mencionó, me parece, al doctor Carlos Calampa, el director de la director de la Dirección Regional de Salud. Y el otro tema es la donación de ivermectina, ¿no? Sabemos que un paquete con el principio activo está en camino. Nosotros esta semana hemos estado y estamos ansiosos de que ese paquete del principio activo ya llegue a Loreto, ya llegue a Iquitos, porque de verdad lo necesitamos, y lo digo en mayúscula, de manera urgente. No sé si hoy viernes llegará el principio activo, me acaban de informar que no va a haber vuelos en principio, pero es algo que estamos requiriendo con carácter de urgencia. ¿Por qué? Nuestros cálculos como comando es que ya van más de 10,000 nativos indígenas infectados en Loreto y un poco más de 600 personas ya fallecidas. Eso es un cálculo
que como comando tenemos. Por supuesto, DIRESA tiene sus propios criterios, sus cálculos son mucho menores, ¿no? No obstante, basados en los reportes de los APUs, de los diferentes comuneros de distintas partes de Loreto, es el cálculo que nosotros mantenemos en el comando. Y esto nos preocupa, por eso requerimos no solo que llegue la ivermectina hoy, si es posible, sino que otras instituciones, básicamente privadas, diría yo, se sumen a este esfuerzo con los pueblos indígenas, tal como lo ha hecho el Colegio Médico Veterinario. Nos encantaría que la empresa privada también aporte medicamentos. Sabemos que lo están haciendo en algunos lugares de esta región. No obstante, creo que hay que mover todavía la conciencia al sector privado para ver cómo apoyar a las comunidades nativas y agilizar la llegada de medicamentos, que es lo que más se necesita en esta crisis. Entonces, el comando existe, estamos trabajando. Sin embargo, aparte de estas dificultades estructurales que vemos, lo que vemos a nivel del Poder Ejecutivo es la burocracia que retrasa la llegada de las ayudas. Eso es un problema que hemos visto, y cuando me refiero a burocracia, me refiero a todo el tema de la tramitología, como por ejemplo para comprar medicinas, como para llevar logística, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la tramitología es un gran problema que no dialoga con el ritmo de los problemas que actualmente estamos viviendo como pueblos indígenas. Entonces, iniciaría en esta parte con esos dos temas, ¿no? El asunto estructural del comando propiamente y también el asunto estructural del Poder Ejecutivo. La burocracia, la lentitud, retrasa, digamos, dificulta, sobre todo cuando se trata de comunidades nativas. Sabemos que esto es un problema transversal que se duplica cuando se trata de trabajar con pueblos indígenas, porque las necesidades de los pueblos indígenas tienen otro ritmo a las necesidades del Poder Ejecutivo. Entonces, como comando estamos tratando de ayudar. Ayer ORCO, que es la organización regional base de AIDESEP, y otras bases de AIDESEP, que es la organización política indígena al nivel nacional, han tenido una conferencia para hacer incidencia y han declarado a la Amazonía en estado de emergencia, ¿no? A los pueblos indígenas. Sabemos que vienen actividades para adelante, sabemos que están coordinando nuestros líderes. Nosotros, por supuesto, como comando nos sumamos porque recoge este malestar que acabo de poner sobre la... Señor Velázquez, creo que hemos perdido el... de darnos el espacio y encantados de seguir contribuyendo desde el comando en la medida que sigamos existiendo para ayudar a nuestros pueblos amazónicos, nuestros pueblos indígenas de Loreto. Muchísimas gracias. Sí, buenos días con todos. En primer lugar, hacer extensivo el saludo del director regional de salud, el doctor Carlos Calampa. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, de repente vamos a tener problemas porque en estos momentos en Iquitos está lloviendo y como que hay ratos que la propia dificultad que tiene la región en cuanto al internet, de repente la lluvia nos va a jugar un poco en contra, pero voy a tratar de ser lo más conciso. Bueno, como ya saben ustedes, les decía que estaba primero a hacer extensivo el saludo del director regional de salud, el doctor Carlos Calampa del Águila, y solamente para refrescar que dentro de Loreto nosotros tenemos 32 pueblos indígenas, de las cuales ellos vienen, hablan 34 lenguas, ¿no? La región Loreto es una de las más extensas del Perú, con dificultades serias en cuanto a accesibilidad, lo que le hace cada vez más crítico tanto la accesibilidad
no solamente a los establecimientos de salud o a las IPRES, sino a la información. Se puede ver en cuanto a veces que podemos tener nosotros de repente información retrasada. Ya le dijo anteriormente el representante del comando COVID, nosotros a la fecha tenemos al día de ayer, en cuanto a lo que es recojo la información por la parte de epidemiología, tenemos 2.094 casos positivos, de los cuales las etnias más afectadas son la Shuar y la Quichua, con 32 fallecidos. Pero sin embargo, cabe recalcar que nosotros acabamos de venir con el doctor Calampa de Sara Mirisa, donde se está actualizando el ingreso de datos. Tenemos serios problemas en cuanto a lo que es el Internet para poder socializar los datos de forma oportuna. Otra de las debilidades que tenemos nosotros es en cuanto a lo que es infraestructura, equipamiento y la disponibilidad de recursos humanos en los establecimientos de salud más dispersos, lo cual se hace mucho más crítico en los de primer nivel de atención, que un 90% son los encargados de poder prestar atención a nuestros hermanos indígenas. Pero sin embargo, juega un papel importante los agentes comunitarios de salud. Venimos reactivando la red de agentes comunitarios de salud a nivel de todo Loreto para poder reforzar y priorizar de una u otra manera una atención más oportuna, como lo tenemos en malaria, ¿no? Sin embargo, nos gustaría saber, la ivermectina que está viniendo es de uso humano. ¿Aló? ¿Se encuentran ahí, por favor? Sí, no, acá estamos todos. ¿Y la pregunta es a quién está dirigida? No, nos gustaría saber si la ivermectina que viene en donación es de uso humano. Sí. Ok. El principio activo, estimado Jorge, el principio activo es para humanos, para animales, para todos. Incluso es un principio activo que ha sido evaluado por la DIGEMIT en el INS. Ha pasado una evaluación y es del lote evaluado por el INS y que ha sido aprobada la recepción incluso de 5 kilos adicionales. Que ha habido la donación de 5 kilos iniciales de la empresa Agrovet Market, el principio activo al Ministerio de Salud, y una segunda donación de 5 kilos, que es la que estamos trabajando con el Colegio Químico Farmacéutico, y ahora lo vamos a explicar. Ok, perfecto. Eso es lo que tuviéramos que ahorita recalcar en cuanto a lo que es la problemática de nuestra región, en cuanto a nuestros compatriotas indígenas de las zonas más alejadas, ¿no? Gracias. Gracias. Muy buenos días al Colegio Nacional de Veterinarios del Perú, a todas las autoridades representativas de las comunidades indígenas. Es cierto, mi nombre es Marlene Rey Sánchez, subprefecto de la provincia de Atalaya, una provincia con más de 39.000 kilómetros a la redonda. Somos una macro provincia, tamaño de una región con 4 distritos. El 70% de nuestra población es rural. Lamento comunicarles que la administración de la red de salud por acá ha sido, por llamarlo así, de un bajo nivel, ya que ha habido muchísima ausencia de lo que ha sido respuestas rápidas. Tal es así que ha tenido que formarse un grupo solidario, también conformado por médicos veterinarios, médicos de medicina general, magistradas, miembros del Poder Judicial, miembros del Poder Público, del Ministerio Público, profesores, y este grupo Solidaridad fue quien salió a las calles. Tenemos un registro de 823 personas atendidas en 2 semanas, ¿no? Esto sale a raíz de que hay ausencia
de trabajo de la red de salud aquí en la provincia. Entonces, las personas particulares, pequeños empresarios, se solidarizan a sumar a este grupo Solidaridad para auxiliar lo que es salud en la provincia de Atalaya. Nuestra mayor preocupación es la siguiente. Si solamente la zona urbana representa el 30% y la red de salud no ha podido atender, imagínese usted lo que significa la ausencia de la presencia del Estado en el 70% de nuestra población. Para que ustedes tengan idea de la provincia de Atalaya, yo tengo que tomar un avión a la ciudad de Pucallpa, y de Pucallpa tengo que tomar un avión 1 hora de vuelo a Yuruá para llegar a uno de nuestros distritos. Por eso es que yo empecé diciéndoles que esta es una macro provincia, tamaño de una región. Nuestra extensión territorial es extensísima. Tenemos más de 400 comunidades nativas de 16 etnias. Entonces es muy difícil no solamente desplazarnos y más difícil comunicarnos. Gracias a Dios que existe la maravillosa ivermectina que nos ha permitido iniciar el tratamiento de todas las personas que ha podido atender este grupo de solidaridad. También solidaridad llegó a las comunidades más cercanas, como es Maldonadillo, Oventeni, y a todo lo más cercano que se ha podido llegar. Entonces, después de administrar ivermectina, se ha tenido un tratamiento complementario con la ceftriaxona y con otros medicamentos para aplacar el inicio del proceso de la neumonía. Esa fue la forma en que se fue haciendo frente a esta enfermedad para que no haya decesos. Si ustedes ven las estadísticas en la ciudad de Pucallpa, los decesos se fue de una cifra ascendente imparable. Eso no sucedió en Atalaya. ¿Por qué? Porque hubo presencia de este grupo solidario, de este grupo humano, de este grupo de médicos ad honorem, enfermeros ad honorem, como les vuelvo a repetir, profesores, psicólogos, magistradas, miembros del Ministerio Público que salieron a las calles a trabajar. Ellos han sido la contención para que no exista el deceso de una manera ascendente y ahora son los que hacen el soporte en estos momentos aquí en la provincia. Entonces, me agrada muchísimo la forma cómo se le ve en este momento a las organizaciones, a las comunidades nativas, para que también se haga extensiva la atención. Lamento mucho comunicarles que en comunidades donde no ha llegado un enfermero, donde no ha llegado la medicina, la ivermectina, donde no hay presencia de nadie, los hermanos de las comunidades nativas están haciendo hervir el cogollo del barbasco para tomar porque ellos no tienen cómo enfrentar esta enfermedad. Para el MINSA, las estadísticas en estos momentos hay 15 fallecidos, 15 decesos. Y cuando nosotros viajamos a las comunidades nativas, hay más de 40 decesos. Quiere decir que ni siquiera están considerados en las estadísticas a nivel nacional. Por eso, como representante del Estado, como veedora, pido que por favor la articulación sea real, la articulación sea concreta, la articulación sea presencial y que llegue a las comunidades nativas. Como vuelvo a repetir, nosotros tenemos más de 54.400 habitantes, el 70% de nuestra población es rural. Entonces, si va a haber un trabajo de articulación y presencia de salud que sea real en comunidades nativas, yendo desde Yuruá, de Oventeni hasta Cepagua y todas nuestras 400 comunidades nativas. Discúlpenme, yo como representante del Estado solamente hemos trabajado en auxilio a hacer la labor que no hizo la red de salud, que no hizo la presencia de lo que es salud, ¿no? Y nosotros como veedores solamente cumplo en transmitir la ausencia realmente del Estado en nuestros pueblos más abandonados.
como, discúlpeme, yo lo que quisiera es la presencia, una atención correcta. Las distancias son tremendísimas. Yo de acá para llegar a Oventeni tengo que viajar 8 horas en una camioneta y para llegar a Tahuanía tengo que viajar 8 horas en un deslizador. Como lo vuelvo a repetir, para llegar a Yuruá tengo que utilizar 2 horas en avión. Entonces nuestras extensiones son inmensas, pero la realidad conocen los representantes de las organizaciones indígenas que se cierren las brechas, que no haya más muertes, que no haya más ausencia del Estado y que haya mucha atención en las comunidades y en nuestros pueblos indígenas que son los más olvidados, considerando que después de 100 días de cuarentena, recién nuestra institución de salud llama a organizarnos. Y lamentablemente, según mi apreciación, es tardía, ¿no? Pero eso no quiere decir que todavía tengamos que hacer para hacer la atención en nuestras comunidades nativas. Disculpen la improvisación, acababa de llegar de una comunidad, por eso no tenía ninguna diapositiva preparada, pero en lo sucesivo me comprometo en hacer llegar toda la información en la cual estoy virtiendo en esta participación. Muchísimas gracias.